Buenas tardes a todos y todas. Bienvenido a la cátedra Legado de la obra de Orlando Falborda. Hoy tenemos una sesión muy importante, la comunicación y Orlando Falborda. La cátedra El legado de la obra de Orlando Falborda se realiza en el marco de la Cátedra Freire, que hoy, este año, cumple 25 años de trabajo permanente aquí en la Universidad Pedagógica, y del centenario del natalicio del maestro Orlando Falborda. La convergencia entre estos dos autores, entre Paulo Freire y Orlando Falborda, es de concebir la epistemología y la práctica pedagógica decolonial y la valoración del sujeto, en lo que Enrique Dussel habla el alter oprimido, en el que se entrelazan también la educación popular y la investigación, acción, participación. La Universidad Pedagógica se ha vinculado al homenaje que se realiza a nivel nacional al maestro y por ello hace la declaración en el año 225 como el año Orlando Falborda, sumando y liderando actividades que se vienen desarrollando en todo el país y que hemos establecido articulación con Latinoamérica. Hoy realizamos nuestra tercera sesión de la cátedra y tenemos unos invitados e invitadas muy especiales. Hoy tenemos el honor de tener la presencia de María Teresa Herrán y del colectivo Loma Sur. Tenemos aquí a la compañera Nora Bernal y Andrés Piñeros. Ya les voy a comentar quiénes son ellos. La comunicación en Orlando Falborda es un aspecto muy importante. La comunicación para Orlando Falborda fue una herramienta para la evolución sistemática a la comunidad, para la cual establece una articulación entre comunicación-arte, como lo vemos en los cómics, en la poesía, en la música. La formación del maestro era también una formación en arte. Hoy tenemos un encuentro sentipensante e intergeneracional. Mira, aquí estamos dos generaciones. Hoy podemos afirmar con mucha vehemencia, Orlando Falborda sigue siendo vigente. Bueno, vamos a dar inicio a la presentación de quienes nos van a acompañar hoy en la sesión. María Teresa Herrán, aquí a mi derecha, es una reconocida periodista, abogada y politóloga. Escritora nacida en Bogotá. Su trayectoria ha dejado huella en las universidades, en el pensamiento crítico, en la investigación, en el periodismo. Pero sobre todo, también en esa ética periodística, esa ética que nos propone del pensamiento crítico, contestatario, de generación de resistencia. María Teresa Herrán obtuvo el premio Simón Bolívar en el año 1984. Comentarles que María Teresa Herrán trabajó con Orlando Falborda en la revista Alternativa, en la segunda versión de la revista, en el año 96. Una revista que contribuyó a la consolidación del pensamiento crítico y de un compromiso con las causas populares. María Teresa actualmente sigue haciendo periodismo, sigue haciendo investigación, ¿sí? Sigue posicionando su pensamiento crítico. Hoy tiene un blog donde denuncia los contenidos que dialogan la realidad nacional e internacional. Y nuestros compañeros de Loma Sur, yo estoy muy contenta por este encuentro. Ellos trabajan y son un referente muy importante en la comunicación alternativa y popular, en todos los procesos del sur, sobre todo ahí en San Cristóbal. Y hay un lema que me parece muy importante de Loma Sur, que es bellísimo y que recoge todo lo que dice el pensamiento de Orlando Falborda: construyendo memoria e identidad en el territorio. ¿Cómo le parece, María Teresa? Bellísimo, ¿cierto? Muy
muy significativo porque Orlando Falls realmente uno lo dimensiona en términos de sitios, de regiones específicas, pero todavía no. Bellísimo. Loma Sur, el proceso de Loma Sur nació hace 20 años en la localidad de San Cristóbal. Ha tenido un trabajo permanente en los barrios, no solamente en San Cristóbal, en todos los barrios, y ha promovido la participación activa de la comunidad. Pero me parece que además de esa comunicación alternativa y popular, un elemento importante ahí de Loma Sur, esa creación de contenidos con la comunidad, que yo quiero que nos comenten, toda esa creación de contenidos, Radio Nómada, una propuesta de comunicación radial que lleva esas transmisiones en vivo desde los barrios y con la participación de la comunidad. Esa es una pregunta que ahí queda pendiente para ustedes. ¿Cómo lo hacen? Bueno, aquí a mi izquierda tenemos a Nora Bernal, habitante de la localidad de San Cristóbal, y tiene una afirmación muy bella, Nora, cuando yo leí su currículum. El barrio, el territorio, es una escuela de vida y de lucha. Creo que ahí encierra todo su espíritu. Y como comunicadora, es integrante y además integrante del colectivo de Loma Sur, ha trabajado la comunicación como una herramienta para la transformación social. Ahí está todo el legado de nuestro maestro. Inspirado en la investigación, acción, participación, reconociéndola como una metodología viva, comprometida y colectiva que dialoga con los saberes del territorio. Nora, va a ser muy rica la conversa para que nos diga cómo es eso de cómo vives la investigación, acción, participación. Y nos acompaña Andrés Piñeros. Les comento que Andrés es egresado de nuestra universidad, de la licenciatura de Educación Comunitaria con énfasis de Derechos Humanos. Es un honor tener, y yo me alegro cuando tenemos aquí presentes a nuestros egresados. Él es egresado de nuestro proyecto, de esta propuesta que hace la licenciatura en articulación con varias instituciones en profesionalización. Él se graduó recién. Ese es un programa que tiene para los que son líderes y que llevan mucho tiempo en procesos comunitarios y que en algún momento deciden obtener el título. Por un principio que es el principio del derecho a la educación, un derecho bien merecido. Pero les comento que Andrés es comunicador y acompaña a Loma Sur desde que tenía 7 años. Es uno de los 12 años, perdón. Mucho tiempo. Y además hace parte de la Casa Cultural Los Libertadores. Bueno, Andrés tiene mucho que contarnos. Además, formado por Antonio Ramírez, como le decimos afectivamente, Martínez, como le decimos afectivamente, Toño, que para nosotros es un referente en la educación alternativa y popular. También quiero que nos comente esa vivencia con Toño, que lo queremos mucho. Bueno, entonces voy a dar la palabra a María Teresa. Y María Teresa, voy a iniciar con una pregunta. ¿Cómo conoció a usted al maestro Orlando Falborda? ¿Cuál fue esa vivencia con el maestro Orlando Falborda? Bueno, yo voy a decir algo que tal vez ustedes también saben, y es que uno conoce a las personas, y sobre todo en una universidad como esta, uno las conoce a través de sus escritos. Entonces, ¿cómo conocí a Orlando Falborda? Lo primero es a través de sus escritos. Y sus escritos me impactaron muy especialmente por la metodología, después lo podemos conversar, y por esa manera de comunicarse, porque de pronto voy a herir las susceptibilidades de algún sociólogo que haya por acá. Y pienso que ante todo Orlando es un gran comunicador y es un poco la tesis que yo voy a sostener aquí antes de que me echen. No, todo lo contrario. Bueno, entonces es un gran, a mi modo de ver, me llamó mucho la atención
la historia doble de la costa, por esa empecé, por esa me devoré los 4 tomos y los tengo aquí uno que está, pero versiones originales, sí, imagínense, eso es antidiluviano, pero sí, así fue como conocí los libros. El del presidente Nieto está completamente vuelto nada, entonces va a tocar volverlo. Afortunadamente me cuentan aquí, Dylan y tú, que van a hacer la reedición de la historia doble de la costa y de las obras, pues de la subversión en Colombia, etcétera, de Orlando, y eso me parece la mejor iniciativa. Entonces, así fue como yo empecé a conocer a Orlando Fals y a admirarlo, porque no todos los autores uno los admira. A veces en la universidad uno tiene la mamera de que le ponen a uno a leer autores que no necesariamente le van a gustar. Pero sí, en el caso de Orlando, me llamó mucho la atención por 2 razones. Lo primero, por la metodología. ¿Ustedes han leído la historia doble de la costa? Más o menos, sí. Es un libro absolutamente fundamental, son 4 tomos como este. Y entonces llama la atención porque primero la metodología era completamente diferente de las habituales de los docentes y de las habituales de los sociólogos, porque él era ante todo sociólogo. Entonces, ¿por qué era tan diferente? Porque ustedes, yo no sé si conocen el método que se utiliza, por ejemplo, en la historia doble de la costa, que es de 2 canales, los que llama Orlando canales, uno el canal A y el canal B. Son 2 textos independientes y ese canal A es el de las vivencias, de la comunicación con la gente de carne y hueso, de sus vivencias tanto en la depresión momposina como en todas sus actividades y sus investigaciones. Eso es fundamental para los estudiantes que quieran hacer investigación. Si uno no va al sitio, pues no se vuelve absolutamente teórico. Entonces, eso, Orlando, en el primer canal, explicaba cómo conoció a gente, cómo conoció a la oicotea, que ustedes saben qué es, una tortuguita, símbolo de la resistencia y del aguante, pero además es una tortuga pequeñita que cruza a veces por las carreteras, por centenares, y esa era uno de los méritos y de la manera como me enamoró Orlando Fals, y es de partir de la realidad. Entonces, a partir de el hombre oicotea, es una de sus hazañas más interesantes porque explica toda una mentalidad costeña, del costeño de río. El costeño de río es muy distinto del costeño de mar, y es toda la zona de Mompox-Loba, de todos los ríos, el río San Jorge y toda, que entre otras la depresión montesina, que hoy en día está sufriendo las mismas desgracias que sufría hace 50 años. Ustedes han visto que hay inundaciones grandísimas en la depresión montesina, y eso, y la situación de los pescadores y de los campesinos que viven en la depresión montesina es igualmente grave a lo que era hace 50 años. Entonces, eso es una de las tragedias de nuestra historia colombiana, que las cosas no cambian mucho cuando son problemas que afectan a centenares y miles de personas. Yo no sé si ustedes han visto por televisión todas las notas televisivas sobre la depresión montesina y sobre las inundaciones. Entonces, así es como me impresionó y conocí. Tú me paras cuando... Tranquila, se habló mucho. Así conocí a un Fals Borda,
que era de carne y hueso, pero a través de sus obras. Y yo creo que uno de los, no sé si aquí a la profesora me va a regañar, pero creo que a veces los libros que le dan a uno en la universidad, uno no los lee a través de los seres humanos que los escribieron, sino a través de una teoría sobre el libro que se ha escrito. Entonces, sí, volviendo a la metodología de Orlando Fals en estos 4 tomos de la historia doble de la costa, porque hay que decir que Orlando Fals era un costeño, y un costeño que nació en Barranquilla, pero además era un costeño de Río también, y que se distingue mucho de los costeños, por ejemplo, de Cartagena y Barranquilla y Santa Marta. El costeño de Río tiene una mentalidad completamente distinta. Entonces, conocer esa mentalidad tal como la describe Orlando en sus 4 tomos, y obviamente hay otras muchas obras de él, permite ver recalcar lo importantes que son las regiones en el caso colombiano. Yo creo que a veces en nuestra visión muy centralizada desde Bogotá, lo que pasa es que nos lleva a que no detallamos las realidades regionales como son en este caso, o como es lo que hizo Orlando Fals con estos libros sobre la historia doble de la costa. Ya vimos por qué era doble, porque un lado está la descripción de las realidades y la otra la metodología de análisis del sociólogo muy estricto que era Fals. Entonces así fue como conocí a Orlando Fals. Después, si quieren, sigo. Después, gracias, María Teresa. La historia no relatada por el establecimiento. Esa es la historia doble de la costa. Pero María Teresa, yo tengo una pregunta. Usted fue la directora de la revista Alternativa y ahí trabajó con Orlando Fals Borda en el año 96. Pero esa revista contó con una nómina de lujo. Cuando nosotros estuvimos revisando la revista Alternativa, pues ahí tenía la participación Alfredo Molano, Eduardo Galeano, ¿sí? También hay Laura Restrepo, Mariela Guerrero. Bueno, ¿cómo fue ese ejercicio con la revista Alternativa? ¿Cómo fue esa experiencia? Porque bueno, eso nos parece muy importante. Sigo con los relatos y las anécdotas. Un día, bueno, me invitaron a formar parte porque yo escribía en otros medios, y en fin, y me sentí honradísima cuando Orlando me propuso dirigir la revista. Ahora, obviamente, es como si a uno García Márquez le propone que escriba, en fin, era comparativamente, me sentía, hagan de cuenta ustedes, como si fuera un monumento que me estaba invitando a ser directora de la revista, y obviamente me metí en esa aventura que en realidad fue para mí apasionante, por el solo hecho de que fuera con Orlando Fals. Entonces, allí, pues, ¿cómo era lo que no, ¿cómo fue esa experiencia? Sí, ¿cómo fue la experiencia? ¿Qué hicieron? Pues en realidad, pues, por ejemplo, a propósito de lo que hablabas de Galeano, él llegaba un día con un artículo de Eduardo Galeano, el de las venas abiertas de América Latina, y decía, aquí tengo un artículo de Eduardo Galeano. Entonces uno se quedaba absolutamente, y él tenía mucho contacto internacional, y eso también era muy enriquecedor para uno. Entonces, así fue como empezamos a hacer al camello de hacer una revista sin plata, sin mucha plata. Pues Pedro Pacanchique y muchas personas cercanas a Orlando, pues sí pusieron ahí
recursos, pero en realidad fue un trabajo muy, muy duro que nos motivó mucho, porque yo tenía pues en la redacción a unos estudiantes, a unos jóvenes, eran todos, yo tenía como 50 años cuando ya estaba medio vegeta, pero sí un grupo de jóvenes como Carlos Dager, como Sebastián Krieger, que fuimos contactando y que se entusiasmaron mucho también por esa idea, por ese sueño de trabajar con Orlando Falso. Entonces, así fue como una cosa era, digamos, las reuniones con Orlando, que eran, pues, no eran todos los días. Obviamente Orlando tenía muchas más actividades como para dedicarse, pues, a sacar una revista, así el día a día de una revista, y eso nos correspondía a nosotros. Pero sí fue una manera excelente de apreciar sus cualidades, su metodología y su manera de comunicar, y por eso insisto, y por eso decía lo de los sociólogos, que no me quieren mucho si digo eso, y es que Orlando era un gran comunicador. Un gran comunicador no necesariamente es una persona que habla mucho, sino es una persona que escucha mucho. Y yo creo que toda esa investigación, acción participativa, tiene como elemento esencial escuchar a la gente. Y eso es, esto es la historia doble de la costa, es escuchar a las personas que hacen las regiones. Y por eso sigo insistiendo que es fundamental esa manera de comunicar. O sea que fue evidentemente un gran comunicador. ¿Y por qué es una persona como Orlando, conocida internacionalmente, era un gran comunicador? Porque él le interesaban los relatos que la gente le hacía. Y por eso se interesó mucho en toda la depresión momposina, los pecados. Por ejemplo, la icotea, eso surge de sus vínculos con un pescador, y el pescador le dijo que ellos eran como oikoteas. Entonces, ese contacto, esa conexión entre las realidades regionales y él se dedicó fundamentalmente fue a la costa, porque era costeño de río, no costeño de mar. Entonces, dio a conocer esa realidad momposina, ahí tiene el primer libro es Momposilova, es decir, ¿qué pasa en ese sitio, en esa región? Y ahí es cuando uno empieza a desmenuzar, y un sociólogo como Orlando empieza a desmenuzar la realidad, y esa realidad verdaderamente es el gran aporte de Orlando. Yo creo que la fama de Orlando se construyó con base en realidades locales, con protagonistas locales, y eso fue su gran mérito. Él no era un teorizador, aunque tenía una metodología absolutamente clara en cuanto a investigación. Entonces, pero yo te quiero hacer una pregunta de la revista Alternativa. Ustedes juegan un papel muy importante en el tema de las denuncias. Yo quiero que me cuente de esa denuncia que hace Mariela Guerrero ahí en la revista Alternativa, que hoy tiene vigencia. ¿Tú recuerdas esa denuncia ahí cuando estuvimos mirando la revista? Pues recuerdo 2 denuncias que hicimos. Primero fue Mariela, que yo le dije que viniera hoy porque Mariela es una gran investigadora. Entonces ella propuso un tema que era el de las convivir. El tema de las convivir en ese momento estaba apenas iniciándose y empezaba a verse que las convivir eran unas asociaciones en las cuales el paramilitarismo empezaba a fortalecerse. Y se crearon
pues por sectores de extrema derecha y se fortalecieron, y eso fue, digamos, uno de los grandes éxitos, entre comillas, de la revista Alternativa, en el sentido de que Mariela se dedicó con otros, con el equipo que habíamos conformado, el equipo de redacción, a analizar cómo se estaban construyendo esas convivir, que serían los futuros grupos paramilitares. Entonces, obviamente era un tema muy delicado, obviamente pues no tuvimos, como era una revista muy local, digamos, no tenía los recursos económicos de una semana, de una, en fin, de las revistas similares de Cromos o lo que fuera, pero sí empezamos a mover ese tipo de temas. Ese fue uno de los temas. Otro de los temas fue el del uribismo, del presidente Uribe, que era entonces gobernador de Antioquia, y también empezamos a ver lo que hoy en día está judicializado, lo de la hacienda Guacharacas, y en fin, nosotros empezamos a mover esos temas que eran bastante tremendos. Y realmente éramos una pequeña junta de redacción, éramos 7 personas, estábamos en Chapinero, en unas oficinas muy estrechas, y fue yo creo que una experiencia que todos los redactores, que éramos 7, vivimos muy intensamente, sobre todo cuando uno veía que se parqueaban afuera unos tipos rarísimos, pero en fin, uno fue digamos, una experiencia que poco se nos reconoció, porque la realidad es que es así, y sigue siendo, por eso yo soy tan crítica de la concentración de medios, etcétera, etcétera. Ese ha sido uno de mis temas, porque entonces, pues nosotros, por ejemplo, sacamos lo de las convivir y sacamos también lo de la hacienda del señor Uribe Vélez, etcétera, Guacharacas, y entonces, pero primero, nadie nos hizo bulla ni nada. Segundo, después cuando empezaron a sacar, nunca nos dieron el crédito de que habíamos sido los primeros, y entonces todo eso, para uno aguantar eso, uno tiene que tener mucha, y yo se lo digo mucho a los jóvenes que están estudiando, uno tiene que tener mucha correa, porque en realidad, a pesar de que uno no le reconozcan las cosas, y cada vez es más difícil que le reconozcan el trabajo, pues de todas maneras hay que persistir, y eso por ejemplo, con el estímulo de Orlando, que Orlando asistía pues una vez a la semana a las reuniones de redacción, y entonces él nos decía, nos estimulaba con que siguiéramos a pesar del miedo. Y yo creo que eso es una de las cosas que es muy importante aprender, porque pues sí, en realidad, entonces uno no podía quedar mal con Orlando Falls, uno no podía quedar mal, ni podía dárselas de que no podía dárselas, porque era tan profundo y tan pequeño. Y entonces él era una persona que, sin decir demasiado, decían sigan y sigan y sigan por ahí. Nunca nos dijo no sigan porque esto es muy peligroso, nunca nos dijo nada de eso. Y eso es de las cosas que uno recuerda siempre, porque en realidad de pronto las cosas eran menos peligrosas de lo que nosotros creíamos, pero nos tragábamos el miedo. Y entonces Mariela, pues como para volver a ella, fue una de las personas que más investigó, y también
lo de las convivir y las armas que estaban teniendo algunas convivir, ya empezaban en Antioquia. Obviamente eso tenía sus fuentes y eso requería pues mucha investigación, porque para decir que en Antioquia, el gobernador de Antioquia estaba estimulando unas convivir que tenían armas de largo alcance, entonces la cosa había que probarla. Entonces así fue como fue una experiencia que yo creo que todos los que formábamos parte de la redacción recordamos. Carlos Dager, hay varios que todavía por ahí funcionan. Y entonces fue una experiencia muy importante. Gracias, María Teresa. Periodismo de denuncia, pensamiento crítico. Voy a rotar la palabra, voy a cambiar y quiero escuchar a los jóvenes de Loma Sur. Cuéntenme qué es Loma Sur, este proceso comunicativo, alternativo, popular, que impulsa todo el tema del territorio. ¿Quién empieza? ¿Edwin? Andrés. Nada, buenas tardes a todos y todas quienes nos están viendo hoy virtualmente. Creo que el tema de la comunicación parte también desde el hecho de ser una comunicación también participativa, ¿no? Entonces, cómo las comunidades y las organizaciones empiezan a ser parte de la comunicación, es por eso que me voy a atrever a decirles a todos los que nos están viendo ahí que participen, que nos pregunten, ¿sí? Que nos escriban ahí en los comentarios qué quieren saber, bien puede ser por la organización o digamos un poco digamos de la historia que nos estaba contando ahorita María Teresa, que pues que tuvo la oportunidad de compartir con Orlando, que de hecho en la organización también un compañero, Edwin Guzmán, que también tuvo la oportunidad de compartir. Y ahorita contaremos un poquito como también esa vía que es importante en términos de comunicación, porque la comunicación muchas de las veces lo vemos como los medios, pero no es tanto los medios, sino cómo también nos relacionamos o cómo nos comunicamos con las demás personas y cómo a partir, digamos, de la IAP, ¿sí? Se generan como esas comunicaciones en los territorios, que es una pieza fundamental para poder transformar territorios y transformar vías. Nada, pues Loma Sur es un colectivo de San Cristóbal, nace en la localidad de San Cristóbal, ya hace aproximadamente 20 años, nace como una organización en términos también de poder acercar la comunicación a la gente, ¿sí? Entonces, bien sabemos que los medios de comunicación masivos siempre han sido un tema hegemónico en términos de que el poder lo tienen pocos y no es muy llegado a la comunidad. Entonces, Loma Sur nace como una organización de comunicación donde pues implementamos varios medios, ¿no? Entonces estaba el impreso, video, radio, ¿sí? En algún momento nosotros y nosotras lo que hicimos fue construir como diferentes herramientas. En esa estuvo el Club de Medios. El Club de Medios era un espacio de formación con colegios donde se creó una radio revista que se llamaba Cristobalito, ¿sí? En esta radio revista lo que se hacía en gran espacio era como contar, ¿sí? Hacerle como homenaje a nuestro eslogan, que es construir memoria e identidad de nuestro territorio. Lo que implicaba era un poco construir y relatar un poco la memoria de los territorios a partir de una investigación previa que se hacía con estudiantes de diferentes colegios, donde ellos se iban a los colegios y pues conformábamos un poco lo que era la radio revista. Esta radio revista en un principio, ¿sí? daba pie en términos de que teníamos un dial, ¿sí? Si bien creábamos como las piezas, las pregrabábamos, ¿sí? Esa pregrabación la rotábamos por los diferentes colegios y ya eran parte de la emisión dentro de los colegios, ¿sí? Y ahí mismo ya luego se pasa un poco, se crea la emisora Vientos Estéreo en su momento, ¿sí? Que era una emisora funcionada de manera ilegal en su momento, y nosotros como Loma Sur éramos quienes manejábamos pues gran parte de la parrilla, entre esos parte de ese programa. Una vez se da como el espacio a Vientos Estéreo como ya una emisora legal, pues efectivamente empiezan a surgir otro tipo de inconvenientes, que es, digamos, el pago por un espacio, ¿no?
por estar o permanecer dentro de la dial, sin embargo siendo una emisora comunitaria, ¿sí? Donde Lo Masur tenía una parrilla casi de 8 programas y donde había un cobro que, si sumamos los 8 programas que tenía Lo Masur en su momento, era un cobro pues bastante alto que pues la organización no tenía cómo sustentarlo. Entonces, a raíz de eso, pues nace también un poco la necesidad de, bueno, queremos seguir haciendo comunicación, pero pues tampoco vamos a jugar, es un espacio comunitario, pues debería ser realmente comunitario, pero pues como que esa barrera, entonces dijimos, no, vamos a construir nuestras propias herramientas, y ahí es donde nace un poco lo que es hoy en día Radio Nómada, ¿sí? Entonces, pues nada, digamos, Radio Nómada también nace como un ejercicio, ¿sí? De investigación, ¿sí? Donde nosotros, pues la limitación era como el dial, y dijimos, no, pues que el dial sea la gente, ¿sí? Donde podamos de cierta manera darle también la voz, ¿sí? Y que este tipo de escenarios sean narrados por la misma gente, ¿sí? Donde sean ellos mismos quienes investiguen y quienes digan y quienes de cierta manera en voz de ellos mismos se narre la historia de sus territorios, ¿sí? Y se construya la memoria de los mismos, ¿sí? Y que este espacio de comunicación, pues que de cierta manera tenga impacto en el escenario también, y se visibilicen diferentes por decirlo de alguna manera, artistas, ¿sí? O diferentes escenarios dentro del mismo territorio, o personajes que hacen parte o que hicieron parte de la construcción del territorio. ¿Cómo construyen memoria? ¿Cómo hacen para construir memoria? Digamos, el tema de la construcción de la memoria es muy importante porque es como un relevo generacional también, digamos, es cómo narramos o cómo nos encontramos con las personas adultas, ¿sí? Que de cierta manera tienen como la historia, tienen la memoria, y empezamos nosotros a recopilarla, ¿sí? Y empezamos a, de cierta manera, a transmitirla, y hacemos un tema también, galería fotográfica, donde miramos y mostramos cómo la memoria de cómo se construyó el barrio, cómo era antes, cómo fue también el desarrollo del mismo. Entonces, bueno, ese era como un poco el tema de cómo funciona o cómo está planteado Radio Nómada, que de cierta manera Lo Masur, pues, si lo vemos en términos de Orlando, creo que somos, ¿cómo decirlo? Somos como esa historia viva, ¿sí? De lo que Orlando Falsborda se planteaba también en términos de comunicación, ¿no? De cómo darle la voz a los protagonistas del mismo territorio, ¿sí? Ahí estamos viendo algunas de nuestras piezas, ahí están proyectando algunos de nuestros espacios que tenemos en la organización, o proyectos que hemos realizado con diferentes colegios. No sé si... Qué experiencia tan bella. Bueno, ahora voy a preguntarle a Nora. Nora, tú planteas que el territorio es la fuerza de lucha, es el espacio vital, y que ahí te encuentras con Falsborda desde el territorio, desde el trabajo, la comunicación, ¿cierto? Y desde la investigación. ¿Cómo es eso, Nora? Bueno, efectivamente yo pues me acerqué desde el colegio, ¿no? Siempre me gustó mucho como participar en temas sociales, estar involucrada en la mayor parte de actividades que pudiera. Entonces, en todo proyecto que surgía me involucraba. Y justamente surge un proyecto que era la emisora del colegio. Entonces era la emisora del colegio escolar, y comenzamos a hacer el ejercicio de construir la emisora, y desde allí era como, bueno, pues específicamente un programa no puede ser solo transmitido porque sí, sino que también tiene que tener un objetivo y tiene que tener un fin de comunicación, ¿no? Entonces creo que todos los conocimientos que ha dejado Falsborda y nos ha aportado nos sirven, porque pues efectivamente allí comenzamos a ver que era necesario salir, ver qué estaba pasando en el barrio, ver qué estaba pasando en la localidad, y justamente así comienzo a conocer este proceso que es Lo Masur. Yo en sí retomé el proceso hace aproximadamente un año, porque en ese ejercicio de conocer y salir a conocer la comunidad, pues estuve conociendo muchos procesos de San Cristóbal. Pero entonces
pasa y sucede que la IAP era algo que estaba sonando muy en general en la comunidad, en los procesos comunitarios. Quizás hoy en día no lo hacemos tan general porque ya es algo que hemos arraigado, ya es algo que como proceso comunitario decimos, yo soy sentipensante, yo actúo con la comunidad, investigo con ella, como que es participativo, ¿no? Entonces ya no hablamos de una IAP como algo tan general o algo como que lo vamos a dar a conocer porque es algo que ya de por sí lo conocemos y lo arraigamos. Entonces, incluso en el PREU en el que participaba tenía una materia que era IAP. Entonces ahí fue un ejercicio muy bonito que era, bueno, y nosotros decíamos, bueno, ¿y qué es eso? ¿Y por qué nos están dando esa materia? ¿Y para qué sirve? O eso, de cómo funciona. Entonces fue una experiencia muy bonita, yo arraigar el hecho de investigar, el hecho de participar en la comunidad, el hecho de ir a preguntar qué está pasando, qué está sucediendo, y a partir del comunicar también podemos cambiar las cosas, cambiar una perspectiva, porque creo que la mayoría de problemáticas surgen porque no estamos aprendiendo a ver o visibilizar la perspectiva, ¿no? Entonces, al momento de que vemos otra perspectiva, conocemos otro suceso desde otra mirada, pues podemos entender realmente qué fue lo que sucedió. Entonces, desde allí, comencé como a conocer a Loma Sur, a muchas otras organizaciones de San Cristóbal que también tenían este replanteamiento de decir, puede ser que no todos los procesos sean específicamente comunitarios y también comunicativos, que tengan una radio, un periódico, pero que todos los procesos comunitarios tienen la necesidad de comunicar qué es lo que hacen, de comunicar al barrio por lo menos por qué estoy acá, qué es lo que estoy haciendo. Entonces ese ejercicio de comunicar muchas veces no está solo en la radio, no está solo en la televisión, no está solo en el periódico, sino que todos estos procesos comienzan a replantearse, bueno, ¿y cómo hacemos para organizar un 1 de mayo? Pero entonces para que la gente comience a participar y que no solo sea que lo publicamos en la radio, sino que también tenemos que ir al barrio, a perifonear, a dar volantes, a tener muchas otras alternativas de comunicación que no solo se va a quedar en lo académico como tal. Entonces, desde allí, pues comencé como a tener esa perspectiva, no solo que también somos participativos como en la comunidad, sino que nos integramos con ella, incluso el hecho de decir, bueno, vamos a una comunidad, pero pues simplemente tampoco podemos llegar y decir, bueno, vamos a hacer un ejercicio porque sí y salió, no, sino que también el ejercicio comunicativo tuviera una alternativa, una forma de ayudarle y contribuirle a esa comunidad. Entonces, todos esos ejercicios comenzaron a arraigarse con ejercicios de campo que estaban arraigados con un producto y así pues lo más ha intentado funcionar en el hecho de que nos presentamos a proyectos, en los proyectos hacemos un ejercicio investigativo, ya sea con una comunidad, un proceso específico, y vemos qué es lo que también necesitan ellos visibilizar. Entonces, a partir de eso vemos si necesitan, por ejemplo, visibilizar que por qué hace música, porque también a partir de la música y el teatro, pues ellos se expresan, dónde los pueden conocer, dónde pueden ir a buscarlos. Entonces creo que es una forma de darle la voz y la palabra a otras personas y a otros grupos que pues no tienen como tal ese ejercicio, porque pues en el hecho de que están haciendo teatro, pues también pues el ejercicio comunicativo es otra tarea más. Entonces siento que lo que Falsborda nos aportó específicamente es el hecho de somos un miembro más como de toda la sociedad que estamos teniendo la oportunidad de comunicar y dar la oportunidad de que todo lo que se surge o se mueve, pues tenga esa oportunidad de fluir y demostrarlo al mundo. Entonces, a partir de eso, la comunicación es el territorio, porque a partir del territorio surge la comunicación. Entonces. Gracias, Nora. Yo quiero
como decir algo, y es que, digamos, como lo decía Falsborda en algún momento, decía la comunicación como un mecanismo de empoderación, ¿sí? O sea, cómo la comunicación efectivamente termina empoderando a los territorios, se termina empoderando a la gente. El que la gente también tenga el acceso a estos medios, el que la gente también pueda transmitir, el que la gente también pueda construir, de ahí decir lo que se está haciendo, o esos diferentes procesos de transformación que se dan en los territorios, hace parte, digamos, de ese empoderamiento que hablaba Falsborda en sus textos, ¿sí? Hay algo muy importante y, digamos, lo compartíamos en alguna charlita con Edwin Guzmán, y era como resaltar ese carisma y esa humildad que tenía Orlando, ¿no? Que si bien Orlando era una persona académica, una persona intelectual, ¿sí? Que de cierta manera él tenía como esa humildad y esa sencillez de poder manejar el diálogo y de poder construir, ¿sí? Con la gente a partir del lenguaje también con la gente. O sea, él mismo se involucraba, ¿sí? Llegaba a los espacios y asumía ese reto también de hablarle y bajar tal vez todo ese tema intelectual y académico, bajarlo a la gente y bajarlo al discurso de la gente y poder a partir de ese mismo poder generar una transformación para que de cierta manera se dieran a conocer, ¿sí? Y se diera como potenciar, ¿sí? Eso es lo que se hacía en los territorios, ¿sí? Cómo eso se convierte en una herramienta también que los empodera a ellos, ¿sí? Y el decir que no solamente el tema es académico y que no solamente el tema es intelectual, sino que la misma memoria que tienen los territorios, la misma que se construye en el territorio, es lo que realmente importa, ¿sí? Y cómo desde ahí se construye de manera mutua. Entonces, por eso también el ejemplo que ponía el libro, ¿sí? Creo que es un claro ejemplo de que, o sea, hay dos maneras también de contar un poco, ¿sí? Un tema, ¿sí? De cómo lo vivimos y cómo lo construimos, y otro ya es un poco como, venga, aterricémoslo también de una manera intelectual. Entonces, también, digamos, resaltando un poco, digamos, al maestro, y es un poco, digamos, la alegría que él impregnaba, ¿no? ¿Sí? El cómo, no sé, y digamos, aprovechando que está aquí a María Teresa, sí, que tuvo la oportunidad de conocerlo, no sé si nos cuenta alguna anécdota en términos de cómo era él en términos de su alegría, de su humildad, para poder llegar a esos escenarios y poder abrir como esos espacios que eran muy, muy enriquecedores para lo que hoy en día es la memoria de él. Pues sí, eso me hace pensar que cómo era la metodología de Orlando, era escuchar, empezar por escuchar. Él nunca lanzaba una teoría. Yo nunca le oí a Orlando pontificar sobre una teoría. Él escuchaba, y a partir de lo que escuchaba fue que surgieron esas frases de él, como los hombres del sentipensante. Por ejemplo, él llegó al comienzo en el número 1, llegó con el lema de alternativa, que era sentir, pensar, actuar. ¿Así? ¿Sí? Ah, bueno. Bueno, entonces sentir, pensar, actuar. Y él empezó a exponer con una humildad impresionante, haciéndose siempre el que no sabía las cosas, que yo creo que eso era el gran mérito de él, semejante sociólogo que tenía fama internacional en América Latina. Así, la alternativa que soñamos. Esa fue la primera, digamos, mesa de redacción que tuvimos. Entonces él llegaba y decía sentir, pensar, actuar. ¿Y por qué sentir? ¿Por qué es importante sentir? Él no pontificaba sobre sentir y sobre qué es sentir y los sentimientos, sino que daba ejemplos. Él hablaba mucho con ejemplos. Entonces, los pescadores del Sinú, que la frase esa de muchas frases las sacó de haberlas escuchado. Y yo creo que eso es lo que hace mucha falta en este momento en los medios de comunicación y en general en todas las carreras. Así que no me vayan a regañar, pero sí creo que eso es lo que hace mucha falta, es escuchar al otro. Y Orlando pues era lo que hacía. Él de pronto hablaba con la gente y preguntaba, y entonces a partir de ahí empezaba a elaborar una teoría.
o empezaba a reforzar un planteamiento que él como sociólogo hacía. Y entonces por eso es tan fuerte la argumentación de Orlando. Y por eso, digamos, la región de la costa está tan bien descrita por él, de la costa del río, no de la costa del mar. Entonces, ¿qué quería decir eso? Quería decir que a partir de las vivencias, y por eso sentir, él insistía mucho en esto de que era, no nos explicaba qué era sentir, porque sabemos qué es sentir, hay que pellizcarnos y en fin, así pero entonces la metodología que iba surgiendo era una menor de conversar, a partir de conversar, pero muchísimo, él conversaba muchísimo, se iba para un barrio, se iba, y por eso me llama la atención lo que dices tú, que en realidad tú tienes esa metodología, que vas viendo los problemas a partir de hablar con la gente. No es que llegas ahí a imponer que nosotros somos los chachos, como hay muchos medios de comunicación que tienen el ego alborotado, digo yo. Entonces, una manera de construir conocimiento es a partir de esa metodología. Y eso yo creo que es la metodología verdadera, es la investigación, acción participativa, pero pues que ya Freire y todos han... el verdadero aporte de él es eso, es por ejemplo, que es una tortura o icotea, y muchas cosas, que es sentipensante, tiene muchas expresiones que nacen es de abajo. Eso yo creo que es lo... María Teresa, ¿y tú tienes alguna pregunta para ellos? Pues yo lo que he aprendido es que están haciendo cosas muy bien y la están haciendo dentro del esquema de la investigación acción participativa, porque ustedes no han pontificado hasta ahora, sino que ustedes a partir de la experiencia son de querer conocer en el barrio qué es lo que hay, pues yo creo que ese es el primer paso. Es que todavía en Colombia seguimos siendo muy teóricos, entonces a mí yo me frunzo cada vez que escucho por ahí programas de televisión, de radio, de gente que pontifica, y entonces, o de peleas que se van trenzando, porque la comunicación no es evitar peleas, pero es que las peleas tengan fundamento. Entonces uno ve que ahí falta mucha carne a la manera como tenemos de apreciar los problemas colombianos. Por eso damos vueltas y damos vueltas. Ahora estamos dando vueltas sobre la depresión momposina. A mí me da, cada vez que veo estas inundaciones, gente en canoas, que uno dice, pero ¿cómo es posible que 40 años después sigamos en las mismas y no se haya construido unos diques o se haya... Entonces, nuestra gran problema está en excesiva carreta y en muy poco hacer. Es decir, si tú vas al barrio, como nos explicaste ahora, pues ya sabes qué es lo que hay que hacer. Ya te van contando qué es lo que, cómo se hace también, que eso era lo de Orlando también, que lo apasionaba, cómo la gente, cómo el pescador sobrevivía, cómo la cultura anfibia existía. Eso, entonces, es la teoría, pero con base en la realidad. Y en esa línea, ¿usted qué le propone a las facultades de comunicación? Usted que trabajó en facultades de comunicación, que fue decana en la Javeriana, que trabajó en la Universidad Central. Aquí tenemos una comunicadora, pero una comunicadora del territorio, ¿sí? No una comunicadora... comunicación social. Es una comunicadora que le sirva a los medios, sino al territorio. Entonces, ¿tú qué le propones a esta juventud que está acá? ¿Qué le propones? ¿Cuál es ese proceso educativo? Alfonso se puso contento cuando yo dije que la juventud. Bueno, yo a mis 78 años ya sí no me pongo tan contenta de la comparación, pero yo creo que sí
yo creo que, ¿cómo es la pregunta? ¿Qué le propones para la formación de jóvenes? No solamente en la Facultad de Comunicación, sino en la formación en general. Yo creo que en general hace falta más análisis crítico. En las clases que yo he dado en otras universidades, lo que ve uno es que la gente, los jóvenes no cuestionan. A veces me provoca porque ya no, es sacudirlos, cuestionenme, pregúntenme, critíquenme. Yo creo que hay mucha pasividad en cuanto al análisis crítico. Es que el análisis crítico y en FALSE es absolutamente fundamental, pero metodológico, ¿no? Entonces no es de entrar a gritar y pelear como se la pasan haciendo los medios oligopólicos en Colombia, que son 4 medios dueños de toda la información que yo vivo cuestionando desde mi blog y de todo eso, o sea que ya no es cosa que yo diga en pequeños recintos, sino desde, por eso nunca me mencionan, pero sí creo que uno debe cuestionar mucho más. Hay temor de los jóvenes. Entonces, por eso me gusta cuando tú dices que cuestionas y que me preguntas, porque eso es el análisis crítico. En el blog, por ejemplo, yo pongo muchos casos de análisis crítico de medios, tengo una sección que es sobre eso, y les digo a las audiencias, critiquen, cuestionen, digan que no están de acuerdo con eso, hago mucho test sobre eso, que haya un espíritu crítico. Creo que eso es la parte que, el estímulo más grande que pueden tener las jóvenes generaciones, romper ese esquema de la pasividad intelectual que no cuestiona. Bueno, y aquí a los compañeros de Lomar Sur. ¿Por qué es tan importante trabajar la comunicación en los territorios? Cuénteme. Yo creo que es muy importante para dar pie a visibilizar, porque pues principalmente en muchos territorios no hay otros medios, no, la gente se queda con lo común o usual, ¿no? Entonces hay que conocer otras perspectivas, llevar a cabo otras estrategias para que la misma juventud, la misma comunidad vea qué se está haciendo, igual incluso conocer más arte, conocer más cultura, conocer si tienen sus problemáticas. Entonces creo que es muy importante que cada territorio tenga esa forma de expresar, de conocer, de dar a opinar, porque las noticias son globales, entonces la noticia no está contando qué es lo que está haciendo, por ejemplo, mi tío si está vendiendo, o si hubo una pelea en el barrio, o si pasó algo. Entonces creo que eso es lo importante, que la misma comunidad no se cierre al hecho de decir que somos individuos o que somos como una persona que vive ahí, pero pues no tengo nada que ver con mi comunidad. No, la importancia con la comunicación alternativa es que visibilice y dé la oportunidad de que ellos mismos conozcan en sus canales de comunicación esas formas de expresarse y de tener conocimiento de qué es lo que pasa. Yo considero que sí es importante perderle el miedo, ¿no? Yo creo que, y también en términos, digamos, tuve la oportunidad, y creo que en la presentación lo dijo la profe Patricia muy bien, y que me gradué hace poco de la universidad, ¿no? Pasé aquí por la pedagógica. Entonces fue una experiencia muy bonita, pero pues uno también se encuentra como con cosas que lo dejan a uno como venga, se están formando solamente desde lo teórico, ¿sí? O sea, no están yendo a los territorios, ¿sí? Y cada vez que va la gente al territorio van con miedos, van como con temores, van sin la manera de cuestionarse realmente y no vivir como esta experiencia de llegar al territorio y sentir el territorio, ¿sí? El sentir, pensar no lo estamos ejerciendo de manera
adecuada, bien puede ser por los afanes también académicos, porque también hay unos tiempos, ¿sí? Y también, digamos, también en la construcción de nuestros proyectos de grado también fue como venga, corramos. Sin embargo, tuvimos la posibilidad en mi caso y con los compañeros que elaboramos el proyecto de grado, de ir al territorio, de hacer un encuentro en el Cauca con mujeres campesinas, ¿sí? Que nos dio la oportunidad, pero es eso, es perderle el miedo, ¿sí? Creo que es muy importante para las personas que se están formando y que hacen parte, digamos, de todo este tipo de escenarios académicos, que se pierda el miedo de ir a los territorios, ¿sí? Que la comunicación efectivamente se vuelva y se convierta en una herramienta. Hoy en día tenemos muchos medios, estamos transmitiendo en vivo, estamos llegando a muchas gentes que tal vez hoy no lo están viendo, pero mañana sí, pasado mañana van a volver a reproducir este programa, ¿sí? Tenemos otros medios que tal vez anteriormente era más complicado y era más sentido, ¿sí? Hoy en día los tenemos, perdámosle el miedo a hacer eso. De igual manera los invitamos a que nos busquen a la organización. Nosotros estamos en construcción también de una emisora, ¿sí? De una emisora virtual para que sea de manera continua. Invitamos a las personas que quieren hacer parte o que tengan ideas de programas en radio, también que se unan y que hagamos parte, digamos, de este proceso de que utilicemos la comunicación como una herramienta transformadora realmente y que visibilicemos todas esas investigaciones y todas esas experiencias que hay hoy en día en los territorios y que sí o sí son muy importantes en resaltarlas y dejar de comer cuento a esos medios de comunicación masivos, ¿sí? Que también ahí tenemos que hacerle la contra, ¿sí? Y en términos de que sabemos cuál es la problemática, sabemos el monopolio que hay de los medios de comunicación, ¿sí? Pero muchas veces nos da miedo confrontarlos, muchas veces nos da miedo de contradecirles o entrar y decirles, venga, es que lo que estamos mostrando estos medios de comunicación no es verdad, ¿sí? Hay otras maneras de informarnos, nos da miedo, ¿sí? Entonces, es perderle ese miedo y lo importante que es para poder transformar los territorios. Entonces, es un poco eso. A mí lo que me llama la atención es que en la generación mía, pues, que eso hace centenares de años, la gente lo que aspiraba era trabajar en Caracol, trabajar en la RCN, conseguirse un puestico en RCN, en Caracol, y eso era como la aspiración. Yo veo que digamos, ejemplos como el de ustedes es otra aspiración y eso es muy importante porque es que uno terminar, yo veía gente que trabajaba en Caracol 40 horas semanales para no hacer nada y realmente ese era el objetivo, ay, voy a trabajar, me van a ofrecer un puesto en Caracol. Entonces yo veo que ustedes tienen una manera de percibir las cosas distintas y yo creo que, como decía Orlando, también tenía una expresión de sí, por ahí es la cosa. Decía mucho, por ahí es la cosa. No le decía por qué, pero por ahí era la cosa. Yo creo que por ahí es la cosa. Por ahí es la cosa. Bueno, mientras el público nos hace preguntas, ya tenemos una pregunta en la conexión, entonces voy a comentar como algunas cosas. Mientras tanto, voy a hacer a comentar lo que las próximas programaciones que tenemos en el marco del centenario, el natalicio de Orlando Falborda, la pedagógica. 1, vamos a estar en la Feria del Libro. Entonces los invitamos a que nos visiten en la Feria del Libro. Estamos en el stand ahí que está en las universidades. Para nosotros nos corresponde el F11. El día 30 de abril, o sea, el próximo miércoles, a las 11 de la mañana, entre 11 y 2, vamos a hacer el relanzamiento de 2 textos. 1, la reedición de la subversión en Colombia, el cambio social en la historia, y 2, Cristianismo y Revolución del padre Camilo Torres Restrepo. Los invitamos a que nos acompañen en este espacio. Fue posible reeditar los libros de Orlando Falborda. Después les daremos las sorpresitas de las otras reediciones que vamos a realizar en lo que resta del año. Pero también tenemos un evento muy importante en Claxo. Y en Claxo
tenemos 3, en el marco de Claxo, en el marco de la asamblea, tenemos 3 actividades centrales. Un taller sobre metodologías participativas en la investigación y la gestión social, aquí coordinada por nuestro profesor referente de la educación popular, el profesor Alfonso Torres. Va a estar con Tomás Villasante, importantísimo porque en España y como mirar cómo se está trabajando en Europa, cómo se está trabajando a Orlando Falborda, y Mariano Suárez en Uruguay, de Uruguay, junio 6 y junio 7. Pero también vamos a participar en la modalidad de foro, vigencia y presencia de Orlando Falborda en la investigación social, los movimientos sociales y los procesos en la educación popular, junio 12. Y en el marco de la programación especial, vamos a realizar una visita a la vereda de Saucío del municipio de Chocontá. Los invitamos, pueden llegar ahí. Es a 1 hora, 2 horas de la universidad de Bogotá a Chocontá, pueden llegar ahí. Y ahí tenemos nada menos ni nada más que un diálogo de saberes de la población campesina con los internacionales y con todos los participantes. Vamos a realizar una feria campesina y todo esto lo vamos a realizar en la Escuela Orlando Falborda, donde hoy es la sede de la Junta de Acción Comunal y van a tener la oportunidad de ver nada menos ni nada más que los archivos que reposan ahí. Posteriormente pues habrá otras actividades, pero fundamentalmente los invitamos a esta programación. Y también vamos a realizar una exposición sobre el diario de campo de Orlando Falborda en Saucío. Todo el trabajo etnográfico, sociológico que realizó Orlando Falborda. Esta ha sido posible por el apoyo que nos hace la Biblioteca Nacional, también la Universidad Nacional, la curadora e investigadora Verónica Salazar, quien trabaja también, y una persona muy importante para nosotros que nos ha facilitado toda la información en la Universidad Nacional, Gabriel Escalante, y en la Universidad Pedagógica, la vicerrectora de gestión, Paola Costa, y uno de los integrantes del equipo de museos, Norman Esteban Gil. Esta exposición va a estar de mayo a agosto, la vamos a inaugurar el 19 de mayo y los invitamos para que se inscriban. Vale la pena ver aquí en este salón donde estamos, vamos a hacer la exposición. Entonces, importantísima. Y ahí anuncio un planteamiento central, entre otras, porque ya estoy viendo una pregunta. Ustedes van a ver esas fotografías tan hermosas de la calidad de Orlando Falborda. Hay una tesis por ahí de doctorado que plantea que Orlando Falborda es un pionero en la fotografía. Bueno, miren ahí la exposición y ustedes dirán si eso es cierto o no es cierto. Y en mayo 28 haremos nuestra 4ª sesión y con eso de la cátedra Orlando Falborda y ahí estaremos cerrando la actividad de la cátedra en lo que refiere a este primer semestre. Entonces, hay una pregunta que nos hacen de forma virtual y ¿cuál es esa relación entre arte e investigación, acción, participación? Pero como esto es participativo, le voy a dar la palabra al profesor Alfonso Torres, aquí y al profesor Alfonso. A ver. ¿Cuál es la pregunta? Investigación en arte. Pues yo creo que, digamos, nosotros hace poco hicimos un proyecto que fue, nosotros tenemos una franja que se llama Fucha Radio, en la página publicamos, en la web publicamos todos los programas y tuvimos la oportunidad de manejar 4 procesos sociales. Entonces, uno de ellos fue Bougainville, que es un grupo teatral
Entonces las chicas hacen un proceso teatral, incluso manejan como el tema corporal y manejan pues todas esas reflexiones que se generan frente al cuerpo. Entonces ellas tuvieron la oportunidad de contarnos principalmente toda su historia, cómo surgió ese proceso, qué retos han tenido, dónde han tenido como tal la oportunidad de generar sus obras de teatro. Entonces yo creo que la investigación, acción, participación allí es muy importante porque nos permitió acercarnos al proceso, conocer quiénes son, de dónde salieron, por qué estuvieron allí, qué retos han tenido, qué alegrías han tenido también, porque incluso pues ellas también tuvieron la oportunidad de contarnos cuáles han sido sus dinámicas reuniéndose, y creo que pues algo que surge acá frente a la investigación es que también es una investigación que hacemos colectivamente, ¿no? Entonces, que surge un programa, pero pues no lo hacemos individual, sino como también surge la revista alternativa, es un montón de personas que están haciendo posible una edición. Entonces, por lo mismo, pues en todos los textos o legado que deja Falsborda es trabajar en equipo, pese a que uno tiene muchas dificultades, ¿no? Entonces, esta investigación, acción, participación nos da la oportunidad de replantearnos, de reflexionar, de trabajar en equipo, pese a si hay circunstancias inesperadas, y investigar, ya sea pues de teatro, en este caso, dar a visibilizar dónde se encuentra, cuáles han sido sus reflexiones y demás. También tuvimos la oportunidad de investigar procesos que hacen tejido, las chicas de surcos en la piel, que también pues va muy influenciado con el arte, con la expresión, con la reflexión de cómo nos relacionamos entre mujeres también, pues, y también cómo las mujeres a través del tejido podamos reflexionar muchas cosas y subsanar muchas cosas, ¿no? Porque entonces las comunidades están acostumbradas a tejer, pero pues también a dialogar muchas cosas que han tenido, que les ha sucedido, y transformar todas esas realidades e incluso generar otro tipo de espacios, porque pues al momento también de generar una investigación y acción, participamos de espacios amenos, espacios donde permitimos hablar, donde permitimos también subsanar. En este caso, si tenemos, por ejemplo, algún suceso inesperado o alguna circunstancia pues que nos haya llevado incluso pues también generamos una investigación. Por ejemplo, el año pasado estuvimos en unos conversatorios que tuvimos, en este caso, la invitación de dos madres que tuvieron como tal el suceso de que sus hijos fueron víctimas de desaparición de las madres de Suacha. Entonces, pues esta investigación, acción, participación nos permite no solo visibilizar el arte, que son las cosas bonitas que están sucediendo, sino que también dar la oportunidad de conocer sucesos que pues muchos medios de comunicación masivos no permiten conocer. Entonces, creo que el ejemplo frente al arte o lo que no se visibiliza siempre es algo que en estos medios sí se realiza, que sí se investiga y sí se da a conocer. Gracias, Nora. Andrés. Digamos, solo quería como complementar un poquito, y es que muchas de las veces la investigación, acción, participación no se logra de manera tan dada, ¿no? Digamos que hay veces es investigación, acción, participación es un tema bastante grande, ¿sí? Y que implica tiempo, ¿sí? Que implica mucho tiempo. Muchas de las veces no lo dimensionamos, y es el investigar realmente, ¿sí? El ir al territorio y compartir con ellos, y no solamente ir a compartir 2, 3 horas y ya hice la investigación y soy el mejor dicho. No, es un tema de tiempo, de dedicarle, como decía ahorita María, de escuchar las comunidades, de eso. Entonces, es un reto también bastante grande, que Orlando también lo plantea, y él es muy claro en términos también de decir, bueno,
Eso es un tema también de dedicarle y de ponerle como el gusto y que te va a implicar un resto de tiempo. Entonces, es algo que nosotros estamos constantemente haciendo y que es algo que desde el suroriente lo seguimos potenciando y seguimos estando ahí con la bandera y construyendo memoria e identidad de nuestro territorio. Quería decir algo rápidamente, y discúlpeme, me tomo ahí el momento con respecto a la pregunta, y es que Antonio Martínez es una persona que hace parte, digamos, del legado de la comunicación alternativa en el suroriente, sobre todo en San Cristóbal, y él me dice que, pues él nos ha venido contando, digamos, una de las experiencias, y una de las que él nos narra es en términos cuando Orlando estuvo en San Cristóbal. ¿Sí? Orlando Falborda fue invitado a un foro, ¿sí? Espere, se me fue la paloma, disculpen. Fue invitado en 1983 a un foro de cultura popular, ¿sí? Donde en este foro efectivamente uno de los puntos a resaltar es el tema, digamos, de la humildad de las comunidades, ¿sí? De las culturas, de cómo involucrarse en la cultura y lo importante de la humildad de la cultura, ¿sí? Y de igual manera un tema que también es bastante importante y es el tema político. ¿Sí? Que cada acción de comunicación también efectivamente debe ir implícitamente también un tema político, y no estamos hablando de un tema político electoral, ¿sí? Sino de una acción política, ¿sí? Que también es muy importante en términos también de generar revolución y transformación en los territorios. Entonces era un poquito eso. Gracias. Gracias, Andrés. María Teresa. A propósito de ese lema de Orlando que era sentir, pensar, actuar. Yo creo que el balance que se hace o que hace uno es que a veces se le va mucho en sentir, es decir, hablar, exaltarse y todo eso, pensar, reflexionar. ¿Qué es pensar? Yo creo que él tenía muy claro qué quería decir pensar. Pensar no es sentarse a mirar a ver qué se nos ocurre ahí, sino a partir de la experiencia, es decir, de preguntarle a la gente qué reflexión me produce constructiva, que es lo que me parece que hace mucha falta acá. No tenemos esa trayectoria del pensamiento construido a partir sino, digo yo, a veces la llamo dictadura de la palabrería, llamo eso yo. Es decir, que a veces hablamos mucho de construir cosas, pero la gracia es hacerla, sentir, pensar, actuar. Y actuar es la parte más complicada, porque actuar ahí es donde está y yo creo que Orlando así fue llegando también a la actuación, es decir, a popularizar la investigación, acción, participación. Mi temor es que esa investigación, acción participativa se vuelva muy teórica. Y yo creo que el gran reto para los jóvenes, para los viejos también, pero es ¿qué quiere decir actuar? A mí me parece que en Colombia patinamos mucho ya en el momento de actuar, porque entonces la gente siempre tiene una teoría sobre un tema. Y eso se ve en los medios, entrevistan, dígame una cosita en un minuto, y entonces uno echa, o la gente entrevistada hace su teoría, pero el actuar realmente, por eso es tan importante hacer lo que, digamos, ya concretamente, ¿eso qué quiere decir? Y pienso que eso es una de las grandes fallas de la educación, con perdón aquí los profesores, que la actuación, que el actuar, el hacer, es la parte más clave. Bueno, ya vamos cerrando. ¿Hay otra pregunta? Sí, hay una pregunta que realizan. Ya miro. Por interno, María Teresa, nos envían. El micrófono. Sí, para que te escuche. Y te paso el micrófono. Pero mientras llega Dylan, yo quiero comentarles que nos escriben desde Ciudad Bolívar, desde la localidad de San Cristóbal. Qué bello, porque es el sentir de Orlando Falborda, desde los sectores populares.
Eso me da mucha alegría que estén conectados. Pero también están conectados de Chocontá, Saucío. Un saludo para nuestros compañeros de Chocontá, de Saucío, donde estamos trabajando, vamos con las prácticas pedagógicas y con el proceso de Claxo. Y también desde México, hoy están conectados aquí a este encuentro. Entonces, le paso al profesor Alfonso Torres. Que soy mensajero para pasárselo aquí a otro. Esta pregunta nos la hace Norman Hill de BGU aquí en la universidad y de la gestión de museos, y es que él en el proceso del archivo encontró en una carpeta que tenía FALS a nombre de Revista Alternativa 1995 un documento que se llama Conformación de Cuerpos. En ese momento está atrás en la pantalla y está también en el en vivo, donde entonces estaba el consejo directivo, dirección, comité editorial, comité administrativo, gerente, subgerente, cuerpo de redacción, cuerpo de reporteros, y Norman nos pregunta en torno a este documento, primero, ¿qué fue de aquellos que participaron en esta segunda versión de Alternativa? Y segundo, de estas personas, ¿a quiénes recuerdas? ¿Qué recuerdos? ¿Alguna anécdota? Los nombres que aparecen están Orlando Falsborda, Adalberto Carvajal, Parmenio Cuellar, Magdalena León de Leal, Carlos Duplat, Abel Rodríguez, Enrique Flores, Alfredo Molano, Constanza Ramírez, Miguel Eduardo Cárdenas, William Ramírez Tobón, Antonio Caballero, María Teresa Herrán, Héctor Rincón, Iván Marulanda, Ana Rico, Pedro Santana, Ramón Jimeno, Angelino Garzón, Daniel Libreros, Hernán Suárez, Pedro Pacanchique, Alonso Cruz, Libardo Sarmiento, Eduardo Galeano, Jaime Zuluaga, Alejandro Reyes, Óscar Delgado, Luis Llanos, Máximo Alemán, Laura Restrepo, Luciano Erazo, Rodrigo Parra, Hernán Suárez, Arturo Guerrero, Ciro Roldán, Pilar Lozano y Berta Quintero. Retomando que esto es del archivo privado de FALS. Bueno, ¿quieren que les diga la verdad o quieren que les diga la verdad? La verdad es que en realidad, pues como Orlando conocía a todo el mundo, entonces la verdad es que puso aquí a un montón de gente que nunca se apareció por la revista. Entonces les digo la verdad es que éramos unos 10, yo era la más viejita de los 50 años, los chicos tenían 20 años, 25 años, y entonces eran los que hacían el camello duro y de investigar y todo eso, el llamado equipo de Alternativa, que ustedes verán en los ejemplares. Entonces, pues había ahí gente muy buena, pero gente que nunca se apareció por la revista. Entonces, eso yo creo que hay que ser en eso. Por ejemplo, Parmenio, Adalberto, pues obviamente son personas eran muy conocidas, y eso sí es importante en una revista, tener pues gente conocida, como dicen los bogotanos. Entonces, ahí estaba, entonces, por ejemplo, Héctor Rincón sí era el corresponsal de Medellín. Muestra a ver si me corres un poquito, Pedro Santana, pero en realidad de pronto como Eduardo Galeano, pues escribían artículos porque al Falsborda no se le podía negar un artículo, y obviamente pues era pues un artículo muy bueno, Eduardo Galeano. Entonces, así Arturo, por ejemplo, siguió siendo un periodista muy bueno, y yo creo que ustedes conocen mucho lo mismo que Pilar. Muchos dieron sus nombres, hay que ser realista en ese sentido, y eran todos, y Pedro Pacanchique, que era muy buena persona, que era el de La Plata, el que organizaba las cosas, entonces ese también estaba muy presente, y siempre se arrancaba el pelo de desesperación porque la revista no daba mayores réditos. Entonces,
Y el cuerpo de, sí, Pilar, pues Pilar Lozano, ustedes conocen todos a Pilar Lozano, que es una gran periodista que después trabajó en El País de España. En fin, eran más bien nombres. Entonces, si quieren que les diga la verdad es esa. Si quieren que les Profe Alfonso. Gracias. Es una pregunta, digamos, tanto para María Teresa como para los dos compañeros, compañera y compañero. Pensaba cuando los oía que en algunas localidades, y en particular San Cristóbal, digamos, casi ya hay una tradición en pensar lo comunicativo desde lo comunitario. Entonces pensaba no solamente en nuestro amigo Toño, sino también en lo que era el Tizón, Oscar Bustos, que ahora lo vemos por ahí de vez en cuando en el noticiero RTBC, pero que viene de esos procesos. Entonces, no sé, digamos, qué tanto, digamos, ahí en ese diálogo intergeneracional y de los aprendizajes propios, ¿cuáles serían para ustedes como, digamos, los principios, los criterios claves que habría que tener cuando uno hace comunicación alternativa? Pero igual, digamos, para María Teresa, no solo de tu experiencia con Orlando en alternativa, sino de todo tu acumulado, digamos, bueno, ¿cuáles serían los principios, los criterios claves que hacer hoy una comunicación diferente habría que tener en cuenta? Voy a empezar por los jóvenes. Pues yo creo que uno de los principios es la humildad, ¿no? El no juzgar. También creo que uno no puede llegar allá a juzgar a nadie. Ser abierto de mente, entonces, si yo opino algo, pues no puedo esperar que la otra persona opine lo mismo. Ser como consciente, crítico, no ser utilitarista. Creo que nosotros, cuando estuvimos repasando y haciendo el ejercicio de, bueno, de replantearnos todo, decíamos como, igual incluso en algunos procesos suele suceder que también el hecho de generalizar lo comunitario, los procesos comunitarios o el rol investigativo era en la comunidad, a veces la ética no está en todos los procesos, son todas las personas que van a la comunidad y se suele hacer la investigación utilitaristamente y manejando como tal el dilema o manejando la teoría de la investigación, acción, participación. Y haciendo las cosas muy por encima y a la carrera y demás. Entonces yo creo que pues a veces pues sí es bueno pues incluso por tiempos y demás que a uno no le da como el tiempo de ir a hacer todo tan minuciosamente, pero sí hay que tener crítica de que si tú vas a la comunidad es para aportarle algo a la comunidad. Creo que eso es lo más principal. ¿Te acuerdas que le tomaste foto al decálogo que de las cosas del periodismo? Tú la debes tener por ahí. Entonces es un decálogo de lo que hay que hacer ya en el hacer, que yo creo que pues ese fue mi aporte en la primera edición, el primer número. Mientras Dylan busca el decálogo, le voy a dar la palabra a Andrés. Nada, digamos, yo considero que sí es muy importante el tema de la escucha, sí, creo que es fundamental y para construir, digamos, lazos con la comunidad, sí. Lo segundo que me parece pues muy, muy importante es el tema de generar lazos, sí, la fraternidad, la amistad, sí, el poder generar esos lazos también garantizan primero la continuidad, ¿sí? Y digamos en términos también lo pongo a partir de la experiencia, ¿sí? Yo vengo haciendo comunicación alternativa desde mis 12 años y parte de lo que aún me lleva haciendo comunicación alternativa es los lazos de amistad que se tejen, ¿no? Y digamos lo que ha construido Toño en el territorio es como ese legado, ¿sí? O ese relevo generacional, que también hay veces y muchas de las organizaciones que son históricas en los territorios, pues se pierden porque no hay un relevo generacional, ¿sí? Entonces eso se construye a partir de eso. Entonces creo que también es muy importante.
Y creo que un tercero, creo que debemos ser muy realistas y muy responsables con la comunidad, ¿sí? En términos de que muchas de las investigaciones, y lastimosamente pasa mucho en la academia, ¿sí? Y en las universidades, que por estar en el afán de obtener el título, por el afán de graduarse, pues van a las organizaciones o los territorios a manosear, disculpen, digamos el término, pero a manosear las organizaciones, ¿sí? En términos de ir a hacer una investigación donde efectivamente ni muchas de las veces son capaces de ir a dejar el texto que escribieron en la misma organización, ¿sí? Simplemente van y hacen unas 2, 3, 4 entrevistas y chao, se van. Entonces creo que sí es un poco también importante tener como eso en la perspectiva, ser muy coherentes con las organizaciones, ser muy realistas y responsables con eso. Entonces, a eso me... Gracias. Dylan no ha encontrado el decálogo, pero tenemos 2 intervenciones. Entonces, compañero, pasas y haces la pregunta y luego el profesor José Manuel. Mientras encontramos el decálogo. Buenas tardes. Mucho gusto. Mi nombre es Tito Alexander Balbuena. Actualmente ejerzo como docente en el Colegio Estanislao Zuleta en Usme. Hoy tengo la oportunidad de estar acá porque hicimos hoy movilización, entonces es el tesoro de encontrarme por casualidad, de venir y recorrer la universidad desde hacía mucho tiempo y encontrarme esta reunión me pareció fabuloso, me atrajo así como la miel a una abejita. En Usme llevo ya 10 años, soy docente de planta y pues eso ya me ha dado tiempo para conocer a fondo a la comunidad. La pregunta es entonces, sin embargo, desde la investigación, ¿cómo conmesurar cuándo es suficiente? ¿Cómo entender el punto de encuentro, teniendo en cuenta que estamos en una sociedad que va a 1000, que tiene un montón de exigencias, que vive en un constante corre-corre? Esa es la pregunta. Y lo segundo que quiero hacer es una invitación. El colegio es pequeño, el Estanislao Zuleta es un colegio que lleva 35 años en la comunidad y que fue hecho por la comunidad a partir de la marcha del ladrillo. No sé si de pronto ustedes la han escuchado. La Secretaría de Educación solamente ha hecho unas pequeñas intervenciones en cuanto a infraestructura, pero esas intervenciones desafortunadamente casi que son como desde el pensamiento de la miseria, desde el pensamiento de, bueno, tomen porque toca, porque ya la comunidad está tan intensa que, bueno, hagámoslo, oficialicemos el colegio, porque si no, entonces la comunidad no nos va a dejar, etcétera, etcétera. Con esta administración en especial, hemos tenido muchísimas situaciones difíciles, como por ejemplo, un vendaval que se llevó unos salones. De eso salió en los medios, 15 segundos, 20 segundos en cada medio. ¿Y qué hizo la Secretaría de Educación? Volvió a construir exactamente la misma estructura con los mismos materiales que pues están frente a un lugar que ustedes saben, allá estamos al lado de Sumapaz, es fábrica de agua y de vientos. Entonces, en cualquier momento, nuevamente puede volver a salir a eso. ¿Qué le importó a la Secretaría el daño de los niños, niñas, profesores que estaban en ese salón? Absolutamente nada, solamente volvamos a levantarlo, no hagan ruido. ¿Sí? Sin embargo, en ese mismo colegio, en cuanto a comunicaciones, hubo un percance con un maestro que salió, un percance con el profesor de artes y un niño que apuñaló a otro. Y el profesor no se enteró en ese momento, los niños lo que hicieron fue curar ellos mismos supuestamente con cinta y CityTV le dio un cubrimiento de más o menos días, con nombres, con un amarillismo y un deseo de hacer quedar mal, no tanto al colegio, sino a lo público, básicamente, ¿cierto? Entonces, ese es un ejemplo de los medios y ya pues que tengo la posibilidad de estar acá, los invito con el corazón a que vayan, que conozcan, que desde esos proyectos tan bonitos que están haciendo nos ayuden a fortalecernos, porque
necesitamos conocimiento, estamos en ese cambio generacional. Yo apenas llevo 10 años, pero sé que hay maestros que llevan muchos más y que han construido muchísimo a través de la lucha popular, y le creo al asunto, le creo a lo público, amo lo público, soy formado por lo público, ¿sí? Entonces, esa es mi intervención, les agradezco muchísimo. Gracias. Ok. Con el decálogo terminamos. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por la invitación, la participación, lo que nos han venido a compartir. Yo quiero preguntar un poco en lo que preguntaba Alfonso y en lo que estaba Andrés más o menos ahorita terminando de presentar, y es, yo conozco el proyecto de Loma Sur, pues allá en el barrio San Cristóbal, pero yo vivo ahí cerquita, en el bar donde inicia el San Cristóbal. Sin embargo, yo trabajo con la Distrital en Comunicación Social y Periodismo, y pues allí veo la presencia de Loma Sur con Johan y otros, ¿no? Y aquí en la Pedagógica con Alejo, ¿no? Alejandro Sepúlveda. Entonces, eso quería preguntarles sobre ese, complementando esa labor, y tú estuviste en nuestro proceso de profesionalización, creo que tú también, ¿no? Sí, los dos, ¿no? Entonces, ¿cómo es una mirada que ya tienen concreta sobre llegar a las universidades, o el proyecto, el proceso nos ha llevado a que estén aquí trabajando en el tema de la comunicación? Y para María Teresa, es que yo en una época de mi vida estuve revisando mucho la revista Alternativa, toda, ¿no? Y veo que está en el archivo distrital, está toda allí digital y está de acceso. Sin embargo, me sorprendía mucho ver titulares, por ejemplo, de revolución, enfrentaban fuertemente a los ministros, por ejemplo, a Zamudio, Molina y demás, los ponían como unos agresores, o sea, en la primera etapa, creo que es la que tú estabas, ¿no? Entonces la pregunta era sobre esa, ¿no? Sobre esa mirada tan... Ok. Entre Orlando, Fals. La primera Alternativa fue una revista pues muy de tirar línea y todo eso, y realmente yo no sé, ustedes saben toda la historia de la pelea entre Orlando y los chachos de la primera, que eran Enriquito Santos, todos los chicos. Bueno, yo no voy a decir nada de ellos, pero en todo caso, porque de pronto, pero en todo caso, eran dos revistas muy diferentes. Y cuando Orlando llegó para esta segunda, que fue económicamente un desastre, realmente él tenía unas diferencias muy grandes. ¿Cómo será que él habló de eso en la primera etapa, en el número 1? Y entonces él se refirió a la primera diciendo, y lo cito textualmente porque en eso de las peleas entre medios, él dijo, era conveniente separar dos tareas, el pensar y el luchar, por la dolorosa mitosis. Yo no sabía qué quería decir mitosis, ¿alguno de ustedes sabe? Exacto. Entonces, mitosis, es decir, división de la célula en dos, comillas, aquel espejismo conceptual nos costaría caro por las dolorosas mitosis que sufrimos. Hubo una garrotera grandísima en la primera Alternativa que terminó mal, y Orlando lo que tenía era los derechos de autor de la revista Alternativa, y por eso él llegó a proponer la segunda revista, la segunda etapa de la revista Alternativa. Entonces, él quedó bastante desilusionado con esa peleadera y con
pues es que Enriquito, pues yo lo he dicho, o sea, que no es que me esté inventando el chisme, Enriquito pues era Santos y era el tiempo, tenía el tiempo detrás. Entonces eso realmente, pues con todo y que Enrique pues es un muy buen periodista y todo eso, de todas maneras eso como que distorsionó mucho lo que pasó en la primera etapa. Terminaron en una garrotera y cuando pues ya en la segunda etapa ya la cuestión era completamente distinta, era gente como Pedro Pacanchique o era otro, entre Pedro Pacanchique y los Santos pues había una pequeña diferencia, entonces que eran los que financiaban la revista. Entonces eso es una cosa que hay que tener en cuenta porque el propio Orlando salió muy desilusionado porque primero en la primera etapa, como era pues lo del tiempo, aunque no era, Enrique no era que quisiera, que todo el mundo sabía que era el tiempo, y entonces el tiempo se callaba y no decía nada ni nada. Entonces era como y eso es real, y eso le dolió mucho a Orlando. Y Orlando se quedó con la propiedad intelectual por eso fue que pudo crear esa segunda alternativa. Entonces, esas son cosas que muestran a veces la debilidad de los nuevos inventos. Y el decálogo, entonces en el primer número de la segunda etapa, que fue muy diferente, porque ahí estaba el jefe Pluma Blanca, que era Orlando, que era el que dirigía y que yo lo llamaba así el jefe Pluma Blanca, pero realmente era el intelectual ahí, era la persona que lideraba. Entonces el decálogo, entonces yo en el primer número aporté el decálogo. Puedes ver más grande, Ay, pero ya no alcanza. Sí, no, bueno, entonces el decálogo era escribir corto. Ese fue mi aporte, digamos. Escribir corto. No se olvide del lector. No sea ladrilludo. Entonces, pues ponía el ejemplo de la rosca, que la rosca había sido una reacción precisamente a esta manía de ser ladrilludos. Acostúmbrese a formatos periodísticos. Sea original. Busque fuentes. Siempre sea ojos y oídos, que su estilo sea coloquial, tenga sentido del humor, no se emberraque si no le publicamos y, ¿qué más? Capítulos, ustedes con, no sé, qué fue lo que escribí ahí. Capítulos y ustedes son nuestro alimento. Bueno, entonces era como una novedad en el sentido de que también cuestionaba, no solo Orlando cuestionaba la primera alternativa, sino que nosotros también queríamos proponer una manera diferente de hacer las cosas, de no escándalos así muy publicitados y reproducidos, sino de profundizar un poco más en ciertos temas. Bueno, damos por finalizada nuestra sesión. Gracias a María Teresa, Nora. Es que había una pregunta. Sí, bueno. Por responder, pero pues rápido. Hay una, excúsame, sí, la pregunta de José Manuel. Qué pena, profe. Digamos, eso más allá de ser algo como planificado o que sea, ¿sí? Es como esa enseñanza que ha dejado el tema de enamorarse de la comunicación alternativa, ¿sí? Entonces, el que Toño haya generado esos espacios en San Cristóbal, nosotros somos parte del proceso de Antonio Martínez, ¿sí? Porque él de cierta manera desde pequeños nos formó, ¿sí? En términos nos enamoró, nos hizo enamorarnos de la comunicación alternativa, ¿sí? Y transformó nuestras vidas para poder generar también esos escenarios. Entonces ahí está Joan, que hoy en día es profesor de la Uniminuto, también está un poco Alejandro, que también hace parte, digamos, del proceso de Lomasur, que hoy en día también está activo dentro del proceso, pero entonces va más a eso, va más en términos de seguir como construyendo y de igual manera nuestros diferentes procesos, nuestros diferentes escenarios, siempre tratamos o buscamos la manera de seguir fortaleciendo la comunicación alternativa y buscar la manera de generar esos relevos generacionales que de cierta manera también permiten que estos pequeños espacios alternativos
se mantengan y que sean una herramienta de transformación y una herramienta para poder hacer contrainformación, ¿sí?, a estos grandes medios de comunicación. Lo estamos haciendo, seguimos haciendo procesos de formación. De hecho, ahorita con el tema de la radio, vamos a hacer una radio en vivo, ya tenemos todo, digamos, todo el plan, a lo que ya estamos tratando y vamos a buscar la manera de formar organizaciones sociales para que sean ellos mismos quienes hagan sus programas de radio, ¿sí? Hace parte, de igual manera, es un tema de que, lo hablamos en algún momento, es un tema también de recursos económicos y estamos buscando la manera de poderlo financiar y de poder, de cierta manera, pues, hacerlo un poco más grande, que es lo que se quiere, que es como nuestra intención, y seguimos caminando desde los territorios y construyendo memoria e identidad en el territorio. Sí, yo concuerdo con Pini. Le iba a responder al profe. Al profesor. Pues yo creo que nunca es suficiente. Pese a que uno tenga la oportunidad de llevar mucho tiempo con una comunidad, yo creo que la investigación, acción, participación siempre va a estar presente, incluso lo que puedes hacer es replicarla. Entonces, lo que uno hace cuando tiene la oportunidad de estar mucho tiempo con una comunidad es dar herramientas a otras personas. Entonces, en ese caso, a los mismos estudiantes que tengan la oportunidad de replicar eso en sus casas, en sus hogares, con su comunidad, porque incluso eso nos da la alternativa de que no se quede ahí, sino que salga del colegio, tenga la posibilidad de estar como en otros espacios y que igual las cosas están en constante cambio. Entonces siempre va a estar presente en la investigación. Bueno, vamos ya cerrando nuestra sesión. Agradecer a todos los que hicieron posible, al público que asistió, al público que se conectó, unos agradecimientos muy especiales al equipo de la Subdirección de Recursos Educativos, en especial a Gustavo, que siempre ha sido tan paciente con nosotros, tan colaborador, a Dylan Bocanegra, nuestro monitor. Gracias. Nos vemos en la próxima sesión. Thank you.